Y así ya llegamos en el momento más importante, hermanos y hermanas. Le invito a nuestro hermano evangelista Luis Lescano, que va a estar entregando en esta noche la palabra de Dios. Abre tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios en esta noche y que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Llegamos a la parte más importante, hermanos, es donde vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Que nuestros oídos estén atentos, dice la palabra, hermano, para que podamos oír lo que Dios va a hablar a través de su palabra. Aleluya. Porque Dios es, hermano, el que hace la obra en nuestra vida. Aleluya. Y a su nombre. Quiero que puedan abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6. Aleluya, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 6, en el versículo, aleluya, número 3. Gloria sea a Dios. Vamos a estar compartiendo, si todos se pueden poner de pie, para dar reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Ya todos tenemos, hermanos y hermanas. Aleluya. Lo leemos con el permiso del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu del Señor. Amén. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén y amén a la palabra. Aleluya. Levanta tu mano por un momento. Vamos a estar intercediendo la presencia de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso, en esta hora una vez más, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado, al estar aquí, aleluya, ante tu gloriosa presencia una vez más, Señor. Te pido de tu bendición, de tu ayuda, Señor, sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Que tú, Señor, estés tomando control en este lugar, papá querido Dios Todopoderoso, Señor. Una vez más me toca ser portavoz de tu palabra, y yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo, Señor, en tu poder, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor amado, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, Señor amado. Y en esta hora, Señor, esté ministrando en este lugar, Señor, para que tu nombre sea glorificado una vez más, tu nombre sea exaltado una vez más en este lugar, para la gloria y honra de tu nombre, papá. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Declarando libre este lugar para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria sea a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Todos conocen, hermano, lo que leemos la Biblia, hermano, este pasaje. Aleluya. Sabemos, hermano, quién era Daniel. Amén. Daniel era un profeta, hermano, consagrado a Dios. Daniel, hermano, era un hombre que siempre, hermano, oraba al Señor. Dice la Escritura, dice la palabra, hermanos y hermanas, que él oraba 3 veces al día en la presencia del Señor. 3 veces por día, hermanos, ora.
Sí o sí, todos los días, este varón de Dios, hermano, él entraba en la presencia de Dios orando y hablando con Dios. Y a su nombre. Hermano, muchas veces, hermano, pasa con nosotros que queremos orar, tenemos ese anhelo muchas veces y muchas veces no logramos vencer. ¿Saben por qué? Porque hay un enemigo que trabaja, hermano, para que tú y yo no entremos en la presencia de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a invitar al micrófono porque y a su nombre. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, encontramos, hermano, que gente que dicen, hermano, quieren entrar a orar y muchas veces no logran. Muchas veces se hacen tú, hermano y hermano, hermanas, y si hay que ser ayuno, ve. Si hay que ser oración, ve. Pero hay que ser, ve, y a su nombre. Se queda en ese querer hacer y no logra hacer, porque también así cuando usted se compromete a hacer algo para Dios, ya hay un enemigo que trabaja para que tú no puedas vencer y puedas orar y entrar en la presencia del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. En el libro de Efesios dice, hermano, en el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que hay un enemigo que la Biblia nos enseña que está trabajando para que tú y yo, hermano, no entremos en la presencia de Dios. Y a su nombre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de Dios. Nosotros, hermano, tenemos que procurar, hermano, entrar en la presencia de Dios. Así como Daniel dice, hermano, que el rey Darío puso a Daniel, hermano, sobre todo el reino. Y a su nombre. Ahí dice que había, hermano, 120 sátrapas, 3 gobernadores. Pero dice la Biblia, hermano, que Daniel era superior a ellos, porque el espíritu que estaba con Daniel era el más grande y superior a todos los que estaban ahí. A su nombre. Porque cuando uno está con Dios, hermano, hay un espíritu superior que no puede superar a la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que nos guía, que el Espíritu Santo que camina con aquel varón, con aquella hermana, hermano, que busca a Dios. Hay presencia de Dios, aleluya, que se mueve a favor de ese varón, a favor de esa hermana, a favor de esa persona que está consagrado a Dios y a su nombre. Hay un espíritu superior que el Espíritu Santo y a su nombre. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos y hermanas, hay enemigos que se quieren levantar y a su nombre. Hay enemigos que no les gusta que tú tengas al Espíritu Santo en tu vida y a su nombre. Cuando hay un espíritu superior en nosotros, hermano, el enemigo está mirando, el enemigo está rondando, queriendo apagar, hermano, al Espíritu Santo en nuestra vida. El fuego que está en nosotros, el enemigo quiere destruir, hermano, quiere que nosotros nos apaguemos, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que avivar ese fuego en nuestra vida y a su nombre. Daniel era un hombre, hermano, que oraba todos los días. Él se consagraba. Él, hermano, dice que abría la ventana y empezaba a inclinarse la presencia de Dios, a hablar con Dios, hermano, 3 veces al día. Sí o sí, hermano, hermano, aleluya, a él ora a Dios y a su nombre. No había pretexto. Y a su nombre. Hermano, ya viendo, hermano, que estos hombres, 120 sátrapas, estos tenían también un encargo de parte del rey, y ellos tenían que cuidar, hermano, aquel lugar y a su nombre. Ellos se encargaban, dice, hermano, de los impuestos, hermano, de cualquier problema que pasaba, hermano, en ese lugar. Ellos eran encargados y a su nombre. Tenían que resolver todo. Hermano, tenían que
estar, hermano, encargado. Si había un problema judicial, si había algo, hermano, todo, hermano, tenían que estar, hermano, en ese lugar rindiendo cuentas nuevamente al rey. Pero antes de llegar al rey, dice, hermano, que tenía que pasar por Daniel. Y a su nombre, porque Daniel, aleluya, era que estaba adelante y encima otra vez de todos ellos, dice la palabra. Porque el rey Darío confiaba, tenía una plena confianza en él y a su nombre. No es que no confiaba el rey en los otros, sino que Dios usaba a este varón. Dios usaba a Daniel. El rey Darío sabía que Daniel hablaba con Dios. Era un hombre consagrado. Era un hombre esforzado, hermano. Y tenía el aprecio del rey y a su nombre. Buscare con el aprecio del rey de reyes, señor de señores. Cuando buscamos la presencia de Dios, hermano, aleluya, Dios empieza, hermano, a moverse en nuestra vida. Empieza, hermano, mucha gente, hermano, a venir, hermano, en la presencia de Dios, porque hay, hermano, un espíritu, hermano, que está en nuestra vida obrando, que es el Espíritu Santo, aleluya. Cuando uno busca a Cristo, cuando usted, hermano, está en la presencia de Dios, hermano, aleluya, ahí viene alma, hermano, y se restaura en la presencia de Dios, porque hay, aleluya, aceite, hay fuego, hay presencia de Dios, hay revelación de la palabra, hay unción, hay sanidad en la palabra, hermano, en el poder de Dios, hermano, no tiene límite. Y a su nombre. Y el enemigo muchas veces trabaja en nuestra vida, hermano, queriendo destruir nuestro ministerio. Cuando Dios nos selló con su Espíritu Santo, cuando usted vino en este lugar, hermano, cuando usted se decidió aceptar al Señor Jesús como único y Señor y Salvador de su vida, hermano, déjame decirte que ahí ya tienes un enemigo, y a su nombre. Y el enemigo no trabaja solo. Jesús mismo dijo que ellos no se dividen, y a su nombre. Ahora oye, uní, hermano, oye, por un vapor destruíamos al ministerio del siervo de Dios y a su nombre. Así que no te extraña, hermano, que cuando más Dios usa tu vida, Pepe, ella cuidar a tu Isabela, enemigo, pues atan de contrame. Ahí la pete inde. Oye, unita al enemigo de Atacama. Ojota o inventar. Ojota o murmurar. Y a su nombre. Hermano, dice que estos 120 sátrapas gobernadores, hermano, o seguí Daniel, estaban detrás de él, no ese, y a su nombre. Hombre, hermano, no le coge el Espíritu Santo de Dios y eran usados por el enemigo, y a su nombre. Porque cuando uno es usado por Dios, hermano, el otro es usado por el enemigo, y a su nombre. Porque solamente que tú pete y Dios ya serví. Ya serví Jesús o ya serví Satanás. A ver ahí por ahí, hermano, si hay cuál decisión van de tomar. Ella es dipa Jesús o ella es dipa Satanás, y a su nombre. Hay un solo camino, hermanos y hermanas. Y esa decisión usted tiene que tomar está en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, y a su nombre. Jael la tapé, Jael la de guiaba, Jael hermano la oía de vida, Él es el que nos guía, Él es el que nos da la fuerza, Él es, hermano, el que nos da, hermano, el aliento para poder seguir adelante y tener victoria en el nombre de Jesús y a su nombre. Por eso tenemos que agarrarnos del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y la palabra.
Nadie más es hombre, nadie más es hermano, nadie movilan de fe es un ser humano y a su nombre. Porque nosotros, hermanos, somos falibles, podemos fallar, podemos equivocarnos y a su nombre. Pero Dios, hermano, no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano, aleluya. Cuando Dios te llamó, no se equivocó. Cuando Dios te señaló, no se equivocó. Cuando Dios te ungió, cuando Dios te trajo en este lugar, Él no se equivocó. Agárrate de esa promesa, iglesia, y toma tu lugar como hijo e hija de Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. 120 hombres y buscaban ocasiones en la Biblia, buscaban ocasión de acusarle algo relacionado con el reino, dice la escritura, y no hallaban, hermano, no topaya con de Bengueí. Pero ellos siguiéndole, hermano, ellos se daban cuenta que Daniel era un hombre de oración y a su nombre, que él oraba todos los días. Pero cuando ellos ya no hallaron, hermano, con qué acusarle, hoy hacer, hermano Daniel, de acuerdo del lugar que hay. Déjame decirte, hermano, que Dios sí te puso en ese lugar. Nadie te puede mover, porque Dios, cuando a alguien le pone un lugar, cuando hay un ministerio sobre tu vida, el enemigo va a querer quitarte, pero tú agárrate de la palabra, agárrate de la promesa de Dios y no te va a mover. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, hermanos y hermanas. Hermano, vemos, dice la Biblia, hermano, que pusieron una trampa, hermano, a Daniel y a su nombre. Oye, unía fuera o crear ante edicto una ley. ¿Y qué era esa ley, hermano? Que nadie tenía que orar a ningún Dios, ningún hombre y a su nombre, sino solamente, hermano, estar durante 30 días, hermano, haciendo lo que el edicto decía, hermano, no orar a ningún Dios. Y vemos que Daniel era un hombre, hermano, consagrado a Dios. Ellos estaban impidiendo que este varón de Dios, hermano, clamen a Dios, aleluya, esté clamando a Dios y a su nombre. Y ellos sabían, hermano, que Daniel sí o sí iba a orar y a su nombre. Ellos sabían que Daniel no se iba a retroceder, que iba a seguir clamando, no importa la lucha, la prueba, él iba a seguir orando a Dios. Hay poder en Jesús. El enemigo hoy cao destruirse super. Oye, ya por la edicto, no hay pobre, hermano, persona. Porque la reina que firma en aquel tiempo ya cumplían, hermano, vean. Si el rey, aleluya, dice esto no se va a hacer, no hay polio ya ponga, vea, aleluya. Hoy adorar a la rey, hoy adorar a la imagen y a su nombre. Pero Daniel prefería, hermano, morir que fallarle a Dios y a su nombre. Daniel prefería, hermano, morir que fallar al Dios Todopoderoso, aquel que le llamó y a su nombre. Entonces, hermano, ya se firmó la ley. ¿Cómo tabla para la rey? No sabiendo, hermano, que esa era una trampa para Daniel y a su nombre. Se selló, ya se promulgó la ley, hermano, de que tu bema, hermano, oye, revocar y a su nombre. Y él seguía, hermano, oye, por una para o seguía Daniel. Estos enemigos se levantaron y empezaron a seguir a Daniel. Y cuando vieron a Daniel, dice que él, como todos los días hacía, él abría la ventana que daba hacia Israel y a su nombre, y empezaba a orar a Dios. Empezaba a clamar a su Dios. Y dice la Biblia que Daniel ya sabía en el edicto, tenía
leoncillo. Y hermano, aquella persona que desobedecía iba a ser lanzado en la fosa de los leones. Aleluya. Daniel no va a poner, hermano, para castigo. Pero él se comprometió con Dios. Él tenía un compromiso con Dios. Él confiaba en Dios, sabía que aquel Dios todopoderoso podía librarle, hermano, de cualquier problema, de cualquier lucha que venía, hermano. Dios iba a estar a su lado y a su nombre. Qué tremendo este varón de Dios, hermano, que él se agarró, hermano, de la mano de Dios y a su nombre. Hermano, dice, hermano, que estos hombres, cuando supieron que Daniel oraba todos los días, o disparado, hermano, oye, hermano, con todo, hermano, trayendo chisme, trayendo murmuración y a su nombre, porque así trabaja el enemigo, trayendo chisme, murmuración, y empieza, hermano, a tratar, hermano, de atacar para destruir el ministerio de un varón de Dios y a su nombre. Y el rey estaba ahí, hermano, y no discernía, hermano, lo que venía. Y le pusieron también unas trampas, hermano. No le dijeron al rey, hermano, de quién se trataba. Pero vinieron y dijeron: hay una persona, rey. El rey Darío, sabe que hay una persona que no te respeta a ti, que no respeta la ley. Este edicto que tú firmaste, no respetáis, persona, no de respetáis, debe, el enemigo, y a su nombre. ¿Y qué pasó, hermano? Que el rey, hermano, dijo: recuerdas que cualquier persona que no cumplía la ley tenía que ser lanzado en la fosa de los leones. Hermano, ¿qué pasó? Sí, es cierto, dijo el rey. Así es. Ese es el castigo. ¿Quién es esa persona? A Pepe y yo me acuerdo, hermano, de quién se trataba. Les cuenta y le dice que era Daniel. Y cuando el rey se enteró, hermano, buscó la forma, hermano, y quería ayudar a Daniel, pero era tarde, y a su nombre. Quería ayudarlo, dice, hermano, que buscaba la forma, hermano, de ver, hermano, para que esto no se cumpla en Daniel, esta ley, aleluya, de que él se ha lanzado en la fosa de los leones. Vino que ya se puso el sol, ya estaba oscureciendo, hermano, y estos enemigos, hermano, dice que rodearon al rey y le dijeron: hermano, esto, rey, tú firmaste y esto se tiene que cumplir, esto no se puede revocar. De voy a firmar, Macoanica, tu ve, Macoaña de esa y a su nombre. O rodearse el enemigo, hermano, o acorralar su fe, que tú amáis, hermano, acuerdo destruir Daniel, y a su nombre. Y el rey, hermano, ya entristecido, hermano, ya no pudiendo hacer nada, dice que mandó llamar a Daniel y a su nombre. Bueno, y su hermano, aleluya, él tratando de hacer, hermano, lo posible, pero no pudo, porque estaba ahí, hermano, o en contra, y a su nombre. A pesar de al enemigo y de vida, mi hermano, aleluya, muchas veces en lo espiritual, en la área espiritual, hay muchos enemigos que se levantan, que tú no ves, hermano, aleluya. Pero si usted ora, si usted clama a este Dios todopoderoso, hermano, en lo del área espiritual, Dios te va a dar la victoria. No hay por enemigo o ande contra, hermano, dele contra la victoria en el nombre de Jesús. Hermano, dice que mandaron traer a Daniel. Estaba la fosa de los leones y Daniel fue lanzado. ¿Y saben lo que le dijo el rey a este Dios que tú sirves fielmente? El rey sabía que Daniel era fiel a su Dios y a su nombre. Pueda librarte y a su nombre. Él pueda librarte y a su nombre. Hermano,
O bueno, cabedita, hermano, la palabra. Trajeron una piedra y sellaron, hermano, con los anillos de los príncipes y la escritura. Oye, sella, vea, hermano, una vez que oye sellar el pone un poco hará. Nadie puede, hermano, mover esa piedra. Y yo creo, hermano, que aquellos enemigos, hermano, oye, puro jofarrea, ya su nombre. Oye, popetea, y puro pope tratando, hermano, aleluya, diciendo, hermano, que ellos ya vencieron al siervo de Dios, y a su nombre. Y el rey dice que fue directamente a su casa, en su palacio, y estaba preocupado, hermano. El rey dice, hermano, que ya no quería ni cenar, oye, ayuno, no quería escuchar ni música. Y estuvo ahí preocupado, hermano, por Daniel toda la noche, y a su nombre. Vos vas a empezar a preocupar, mi hermano y mi hermana. Voy para la orar y preocupar, mi hermano y mi hermana. Váyase para mi hermano, váyase para mi hermana. ¿Será que ese hermano está bien? ¿Será que esa hermana está bien? Y a su nombre. Hoy va a empezar a preocupar, mi hermano y mi hermana. Y a su nombre. El rey Darío estaba preocupado, ni no durmió, dice la Biblia, hermano. Estuvo ahí, hermano, prácticamente en ayuno, hermano, aleluya. Y estando ahí entristecido, hermano, lo único que yo digo que el rey seguramente estaba ahí, hermano, también clamando a Dios y a su nombre. Porque Daniel era un profeta de Dios y a su nombre. Que el rey sabía que Dios lo usaba en gran manera. Y el rey no quería que nada le pase. Dice que amaneció, hermano, temprano. ¿Qué hizo el rey, hermano? O disparó, hermano, en la fosa de los leones. Se fue, hermano, en ese lugar entristecido. Y a su nombre. Y empezó, hermano, a hablarle a Daniel. Y le dijo a este Dios, aleluya, que tú sirves pueda librarte, le dijo, cuando le fue lanzado, y a su nombre. Este Dios que tú sirves pueda librarte, le dijo el rey. Pero llegó ahí y empezó a hablar a Daniel. Daniel, este Dios que tú sirves pudo librarte, le dijo nuevamente. Dios, oiga tú, aleluya, de librar la LB, Umi, León, por donde, aleluya, de Yucá, ya es Amán, Guaraní, ya desde Amarsa, y a su nombre. Entonces, hermano, Daniel respondió al rey, le dijo, fui examinado delante de Dios, y sepa, oh rey, que fui hallado inocente delante de mi Dios y a su nombre, y aún delante de ti yo no he hecho nada malo, le dijo al rey. Y a este Dios quien yo sirvo ha enviado un ángel en este lugar que ha tapado, ha cerrado la boca de los leones. El Hijo de Dios, hermano, Dios camina con él. El Hijo de Dios, el ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor, aleluya, de aquel que le teme y lo defiende, dice la palabra de Dios. El ángel de Jehová estaba ahí con Daniel. Aquellos enemigos pensaron que destruyeron a Daniel y a su nombre. Aquel varón de Dios fue quitado de ese lugar, hermano. Pero así también como rodearon al rey, intentaron, hermano, destruir al siervo de Dios. El rey se enojó tanto, dice, hermano, que aquellos hombres que se levantaron contra Daniel fueron lanzados en la fosa de los leones, hermanos y hermanas. O recibía cuál era el castigo. Déjame decirte, hermano, aquel que se le revela contra el varón de Dios, contra un hijo de Dios, hermano, que Dios lo ha rescatado, que Dios lo ha guardado,
decirte que aleluya, tarde o temprano ese enemigo va a caer en mano de Dios, sea su nombre. O putata Dios pope. A mí que ya putaba Dios pope, porque horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. La unión de Dios ya servía, hermano, está vivo. Y a su nombre. Tiene oído y oye. Tiene ojo y ve. Y a su nombre. Tiene boca y habla. Este es el Dios que servimos, hermanos y hermanas. Dice que fueron lanzados aquellos hombres, hermano, y todavía no tocaban el fondo, hermano. Dice que ya saltaron los leones. Era un lugar que se preparó, hermano, para eso. Un mi gente, hermano, oye, comportaba ahí a mi gente, mi asesino. Mi gente, hermano, ya fue ahí, oye, vamos a el lugar, ve. A un león, oye, un caso, espera, y a su nombre. Y estos hombres todavía no llegaron al fondo. Dice que los leones saltaron por él y los destrozaron. Y a su nombre. Y no solamente ellos, hermano, sino que su familia, toda su familia de esos hombres, fueron también lanzados en ese lugar. Ya pensaba por aquí, hermano, más bella servita, a inocente o pagalan de pecadores. Ya decidí llore, ya decidí por Todopoderoso. Ya decidí, hermano, el Rey de Reyes, que nos va a dar la victoria. Que nos va a dar la victoria, iglesia del Señor, aleluya. Daniel fue librado, hermano, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria. Mira Dios, hermano. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en mi taller, yo no me di cuenta que el ángel de Jehová estaba ahí. Y a su nombre. Pero un enemigo o asado la ruta hace 6 años supuestamente, y a su nombre, para los ojos carnales estaba solo, pero en lo espiritual Dios estaba ahí. Su ángel estaba acampando ahí. Se dieron vuelta 2 hombres, uno armado, y viene, se baja. Si yo pude de acuerdo, hermano, o por anduce de acuerdo, ahí va hace años, y a su nombre. Y cuando me pregunta, hermano, esa persona mira hacia el taller. Yo estaba enfrente sentado. Oye, boleao o esa o esa, o hueví, hermano, o yupila y motope, y o yupicueo esa la arma, y a su nombre. Vio algo, hermano, que retrocedió, y a su nombre. Cuando este hombre, aleluya, retrocedió, hermano, yo empecé a mirar. No le he visto a nadie, y a su nombre. Pero estaba ahí Dios. No le he visto a nadie. Cuando el hombre se subió, yo he visto el arma. Y yo le dije, gracias, Señor. Aleluya. Era Dios, hermano, que estaba ahí. Si usted sigue predicando, ¿cuántas veces quizás el enemigo quiso matarte? ¿Cuántas veces quizás el enemigo quiso destruir tu ministerio? Pero tú sigues caminando, porque hay un propósito de Dios en tu vida. Y a su nombre. Hermano Pedro, lee este versículo. Y no te dejaré hasta que haya cumplido. Y a su nombre. Mientras Dios no cumplirá el propósito de vida, hermano, aleluya, al enemigo, ni que tú vayas y le pongas aleluya, más bebé. Porque hay un propósito de Dios en tu vida. Agárrate de Dios, hermano. Agárrate de Dios, hermana, aleluya. Dios te va a dar la victoria. Dios va a darte la salida a tu problema. Dios va a darte la salida a tu enfermedad. Y a su nombre. No hay nada imposible para Dios, hermano. Hoy veo, hermano, neva, hoy ni que estoy hacia adelante, clama a Dios, pe. Hay que clamar a hombre, pe. Es clamar a Dios, pe. Dios ahorita de puerta que el hombre no va a poder cerrar, hermano. Y a su nombre. Dios abre puerta, hermano, que nadie puede cerrar, aleluya.
Este es el Dios que le servimos, hermano. Este es el Dios, hermano, que yo sirvo, hermano. Este es el Dios, hermano, que yo vine a servir en este lugar, hermano. Cuando Dios me rescató, he visto la mano de Dios hacia mi familia, hermanos y hermanas. Las pesas de hermano no huevimos ahí porque gestamos la Dios ya por cosas y por hace familia recibida. Y no puedo ser mal agradecido con Dios, hermano. Cuando un día Dios me dijo, me entregó una palabra y me dijo que nunca te olvides de dónde yo te he quitado. Oh, Sacarabaraya. Nunca te olvides, iglesia de Dios, de dónde Dios te ha rescatado. Anile Sarai. En el momento que quieras retroceder, acuérdate de dónde Dios te ha traído, te ha quitado. Y a su nombre, a este Dios todopoderoso, hermano, hay que ser agradecido. Dar gracias a Dios en todo momento en nuestra vida, hermanos. Y a su nombre. Ponte de pie en esta hora. No quiero extender más la palabra, hermano, aleluya, porque hasta aquí Dios me da, hermano. Ahí en ese lugar yo quiero que por un momento te ponga de pie y empieces a orar.